Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto compartir con ustedes esta segunda semana, segunda clase correspondientes a la unidad número 3. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la segunda semana de la materia de ciencias sociales y presentándoles en su pantalla el documento correspondientes a su tarea. Y en la pantalla de sus dispositivos, obviamente ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a la tarea. Tenemos en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, perdón, regálenme un segundito. Regálenme solo un segundito. Regálenme un segundito y ya nos volvemos a iniciar las clases. Ujú. Listos, ahora sí iniciamos el desarrollo de la presente clase y ahora sí en pantalla tenemos el documento correcto. Me había equivocado. Iniciamos presentando el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales y estamos en la unidad número 3 con el tema Descubriendo Juntos. Vamos a ver el subtema número 2 correspondiente a los países y las migraciones del caso de Ecuador y las políticas migratorias es lo que vamos nosotros a ver en el desarrollo de la presente clase como subtema. Tienen a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3 tema número 2 pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, identifica cuáles son los países de tránsito y origen de las migraciones. Ya vamos a ver por qué se les denomina países de tránsito, países de origen y países de acogida. Ya vamos a ver cuáles son esas características. La siguiente dice, relata cuál fue la causa de la migración de Ecuador durante el año 1999, que hasta ahora en política se sigue mencionando lo duro que pasó el Ecuador en ese año. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede en el Ecuador con el fenómeno de la migración? Y por último dice, menciona cuáles son las políticas migratorias y sus ámbitos de responsabilidad de los estados. Vamos a ver cuáles son estas características y ya vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando el contenido de cada uno de estos temas en el transcurso de la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Y ya saben, la rotulación de la hoja, eso es obligatorio, eso lo hacen en la parte superior y posterior a esto ustedes desarrollan su tarea. A continuación, ustedes podrán encontrar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a los requerimientos que solicita la institución educativa. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema los países y las migraciones, el caso del Ecuador y las políticas migratorias correspondientes a la semana 2 de fecha 14 de octubre del 2025. Esta tarea justamente permite entregas desde hoy, 14 de octubre. La fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Esos son los tiempos en los cuales ustedes tienen que entregar la presente actividad. Tienen toda la información pertinente para que ustedes empiecen a desarrollar.
una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función del contenido de su tarea. A continuación vamos a ir desglosando el tema que nosotros nos compete y que se encuentra planificado y que se encuentra establecido en su material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver los países y las migraciones. Mucho se ha hablado de las migraciones en la actualidad. Hay diferentes motivos, diferentes causas por las cuales se dan este tipo de migraciones, que es el traslado de determinadas personas o familias desde un lugar a otro para residir, o como paso, o de acuerdo a otras actividades. Esto puede ser momentáneamente, provisionalmente o de forma definitiva. Esas son las características en cuanto a las migraciones. En cuanto a los países de origen, tránsito y destino respecto a las migraciones, la clasificación establecida es muy sencilla. Un país de origen es el de aquel de donde salen las personas. Un país de destino es aquel a donde llegan para convertirlo en su nuevo hogar de vida. Y un país de tránsito es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal, como escala hasta llegar a su destino. Por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos, cuando se van a los Estados Unidos, obviamente las personas que lo han hecho muchas veces se han ido hasta Centroamérica, qué sé yo, a países centroamericanos, estos se convierten en países de paso, han llegado a México, igual han hecho países de paso, hasta llegar a su destino, que es los Estados Unidos. ¿Cuál es el país de origen en este caso? Sería Ecuador o cualquiera de los países sudamericanos. Los países de tránsito, los países por donde van a cruzar hasta llegar a su destino, y el país de destino, obviamente, va a ser, en este caso, los Estados Unidos. Esto como un dato o un ejemplo, un claro ejemplo cómo se desarrolla. Aquí nosotros podemos ver justamente en este mapa temático donde, por ejemplo, tenemos la ruta más frecuente, otras rutas desde Ecuador y los vuelos con escalas. Esos son los diferentes métodos por los cuales nuestros compatriotas viajan hacia otros países, especialmente a los Estados Unidos y también países de la Unión Europea como España, Italia, Francia, son los países también de destino por donde, a donde llegan los ecuatorianos con el ánimo de vivir, de trabajar y obviamente de mejorar su calidad de vida a través del trabajo. Internacionalmente, algunos son sobre todo países de origen, pues hay una salida intensa de personas. Los países más pequeños presentan mayores tasas de salida de más del 40%. Sabemos que 48 países con 1,5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18,4 de migrantes. Por otra parte, la mayoría de los países de origen son poco desarrollados. Los países de destino por lo general tienen mayor nivel de desarrollo respecto a los países de origen, esto dentro de estas características. Las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de movimientos se dan dentro de las mismas regiones o también de los mismos países. Eso también genera un proceso de migración interna. Por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, hay personas que se van que migran, por ejemplo, desde la sierra hacia la costa, de la costa hacia la sierra, por diferentes circunstancias, y esto genera una movilidad de personas interna. Para las migraciones latinoamericanas, Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito. Importantes, pues están en el trayecto para llegar a los Estados Unidos. La situación de los países puede cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha revertido. Lo mismo pasa con Italia, de donde salieron grandes cantidades de personas hacia América y ahora es un país de destino, es lo contrario. Entonces, obviamente, las características económicas, demográficas y sobre todo políticas son las que tienen una influencia directa sobre estos aspectos en relación a la migración de las personas. En el caso de Ecuador es mucho más latente. En el caso de Ecuador nosotros tenemos un índice de pobreza bastante alto y esto ha generado una serie de olas en relación a migraciones. Hay políticas bastante devastadoras las cuales han buscado destruir la economía de nuestro país.
Aunque parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo país de origen, de destino y de tránsito, y también de retorno. También experimenta fuertes procesos de migración interna y situaciones de desplazamiento forzosos. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría al menos unas 800.000 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Perú y Venezuela. Asimismo, Ecuador cada vez es un país más de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno por la crisis de los países de destino. Obviamente también los países grandes también se encuentran en un proceso de crisis a nivel mundial por diferentes características, lo que obviamente les ha reducido la participación en el mercado internacional y eso ha generado un nivel de pobreza un poco más determinante. Esas son las características en cuanto al caso de Ecuador. Pero la decisión de emigrar no es de cualquiera. La decisión de emigrar es de valientes. Pues existe una serie de procesos en los cuales obviamente las personas obviamente tienen que tomar esta decisión a sabiendas que se destruirán sus familias, a sabiendas que obviamente pasarán dificultades y ustedes habrán visto en noticias o muchos de ustedes habrán podido percibir a través de sus familiares que han migrado las dificultades y peligros que que ellos conllevan. Es el traslado de un lugar a otro. Muchas personas lamentablemente han fallecido por buscar este famoso sueño americano que se viene determinando hasta nuestros días. Mucha información, aspiraciones y posibilidades concretas entran en juego en el momento de tomar la decisión de dejar la residencia habitual e ir hacia otro lugar. La decisión es un proceso, no es una simple declaración, me voy a España o nos vamos a Guayaquil o nos mudamos hacia otro lugar. Es un asunto bastante complejo en el cual influyen diferentes aspectos sociales, económicos e incluso psicológicos. Cuando la idea va concentrándose, se dan indagaciones más específicas sobre exactamente dónde ir, los requisitos y trámites necesarios, con quiénes se cuenta aquí y allá como apoyo, cuánto dinero se necesita, entre otros aspectos. Luego vienen las decisiones concretas, los contactos, el papeleo, los préstamos, las fechas, los arreglos con las familias y también con las amistades. El dinero siempre es un problema, es un limitante, pero la mayor dificultad que ahora afrontan los migrantes, especialmente en el primer mundo, es la obtención de una visa para viajar al país de destino. Es extremadamente difícil conseguir una visa para trabajar, por eso la mayoría opta por una visa de turismo para unos pocos meses o semanas y luego se quedan de forma ilegal o sin papeles, como se dice vulgarmente, los migrantes irregulares. Los países de Norteamérica y Europa han ido dificultando cada vez más la obtención de visas. Los interesados pasan años intentando conseguirlas. Cuando no es posible, eligen a veces el camino irregular y se embarcan en los riesgosos viajes clandestinos a través de los llamados coyoteros. Estas son personas que cobran dinero por introducir migrantes en los países que dificultan la entrada legal. En estos casos ocurren con frecuencia estafas y hasta la muerte de quienes quedan sin defensa en manos de los coyoteros, de empresarios que les hacen trabajar en condiciones infrahumanas y obviamente ya saben que el coyoterismo es un delito que se encuentra tipificado y penado no solo aquí en el Ecuador, sino también en los Estados Unidos. Es un delito hoy lamentablemente la mayoría de los compatriotas, y no solamente de nuestros compatriotas, sino a nivel de los países subdesarrollados de nuestro continente sudamericano, justamente optan por este método para poder llegar a cumplir de cierta parte el sueño americano. Lamentablemente, hoy en estas últimas etapas, ustedes, como habrán visto, como habrán sabido en noticias, la situación de esta vía se ha vuelto bastante compleja, especialmente en los Estados Unidos y mucho más para los latinos, que están siendo perseguidos y obviamente devueltos a los países de origen. En todo caso, la decisión de emigrar no es exclusivamente individual.
es fruto de la relación entre las personas o grupo de personas, su entorno inmediato y el entorno social en el que se desenvuelven. Esas son las características fundamentales en el cuanto a este complejo o esta compleja decisión, difícil decisión de migrar. Y obviamente que aquí no se toman algunas conceptualizaciones, especialmente el daño que se hace a la familia, la destrucción familiar es inminente. No, o lamentablemente este proceso de migración, la ruptura de las relaciones de hogar obviamente son bastante complejas, bastante decisivas, pues muchas de la mayoría, del 100%, el 99% de los hogares obviamente se destruyen justamente por estos procesos de migraciones. En cuanto a las políticas migratorias que deben tener los estados y especialmente el estado ecuatoriano, los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extiende al ámbito internacional. Y el segundo tiene que ver con la seguridad del estado. Estos dos campos entran a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero lamentablemente no se cumple. Existe una ley de migración, existe un derecho establecido de las personas que se encuentran en movilidad humana. Existen derechos que tanto los países de origen como los países de destino tienen que cumplir. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad humana. En esta época globalizada, prima el criterio de selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen severamente a otras. Son políticas discriminatorias. Es frecuente que se ofrezca mayor protección a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en sus territorios. Un tema bastante complejo en cuanto a la protección de derechos, pero existen los derechos humanos y en relación a las migraciones, que son quienes protegen integralmente a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Y dentro, de hecho, vamos a ver, dentro de este tema, justamente vamos a ver los derechos humanos y las migraciones. Los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlas de los abusos del poder. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ley para todos los países, constan varios artículos relacionados con la movilidad. Se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen o lugar de nacimiento. El artículo 2 del estudio de los derechos humanos de hecho, determina la circulación libremente y a elegir su residencia en el territorio o dentro de un estado. El artículo 13 determina el asilo, el artículo 14 a tener nacionalidad y combinarla. Eso quiere decir que pueden tener doble nacionalidad. El artículo 15 a un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente, establecido también en el artículo 28. La Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias contiene un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren las personas. Esto es de si la persona está en situación regular o si está en situación irregular. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagran derechos que protegen a las personas en situación de movilidad. Ustedes pueden ver que en este caso la Convención de los Derechos Humanos establece un reglamento, establece una serie de articulados que busca proteger la integridad o proteger de una forma integral a las personas que se encuentran en situación de movilidad y especialmente a los grupos vulnerables como personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes, que son también grupos bastante delicados en los cuales obviamente también tienen participación en todos estos procesos de migración y muchas veces migración irregular.
Recordemos que estas personas están tienen un alto peligro, un alto índice, que existan violaciones, asesinatos y otra serie de ultrajes más que se pueden dar en relación a su integridad. Y eso obviamente debe proteger al 100% él a través de los estatutos y a través de los reglamentos de los derechos humanos, sobre todo en relación a la aplicación de cada uno de ellos. Vamos a ver en nuestra segunda etapa, vamos a ver en nuestra segunda actividad de clases, vamos a ver un poco más, vamos a establecer un poco más qué son las migraciones. Vamos a ver cuáles son las características y vamos a ver aquí en esta siguiente etapa qué es la migración o qué es la migración. Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas o animales según su caso, desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o también de migraciones animales. Es que hay que tener un poco más amplio este criterio. En el caso de los animales, estos desplazamientos pueden ser regulares conforme a un calendario de apareamiento o definitivos debido a presiones de otra naturaleza. Pero en el caso de las poblaciones humanas suele ser un asunto más complicado, motivado por razones de índoles diversas y que impactan también dentro de la sociedad de destino. La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su hogar de residencia para fundar nuevas poblaciones o unirse a los ya existentes. De hecho, las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica, lo cual ha fomentado el desarrollo a través del intercambio. Es importante conocer otras culturas justamente a través de esta migración. Si no sucede de esa manera, tampoco se puede conocer la cultura. Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. Siempre también son abundantes los casos de desplazamientos por conflictos bélicos, por hambrunas o por catástrofes naturales, que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras latitudes, por no hablar de los exiliados y las poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticos de sus patrias. Justamente lo que está sucediendo, que ustedes pueden ver todos esos mensajes, esos discursos xenofóbicos que se están dando en la actualidad en nuestro Ecuador, convirtiéndose en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro sector o en otro país. En cuanto a los tipos de migraciones, hemos dicho ya que existen dos formas de migraciones, dependiendo de si hablamos de animales o de seres humanos. Sin embargo, en este último caso podemos también hablar de ciertas categorías migratorias que son las siguientes. Y vamos a ver cuáles son las características migratorias. Y tenemos, según el tiempo que dura el desplazamiento, pueden hablarse de migraciones temporales en las que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retornan al mismo, o migraciones permanentes en las que se emprende un viaje sin retorno hacia otro lugar. Otra característica es según la naturaleza del desplazamiento. Dependiendo si la mudanza es voluntaria o no, podemos hablar de migraciones voluntarias o migraciones forzadas respectivamente. Según el destino de desplazamiento, podemos hablar de migraciones internas cuando el destino se elige dentro del mismo país o migraciones externas cuando se trata de un destino internacional. En cuanto a las causas de las migraciones, justamente esta es la parte neurálgica, el por qué se dan este proceso de desplazamientos o de personas desde un lugar a otro. Y vamos a ver las causas de las migraciones. Y habíamos visto anteriormente, habíamos hablado que en el caso de los animales, las causas por lo general tienen que ver con dos cosas fundamentales: el invierno y la temporada reproductiva. Muchas especies huyen del frío venidero viajando hacia el sur o viajan a lo largo de grandes distancias para volver a un lugar específico de apareamiento o desove.
Y otra de las causas, también la segunda causa que podemos mencionar es las alteraciones del hábitat. Ocurren cuando algo rompe el balance ecológico de su hábitat, la llegada de nuevas especies, la contaminación del entorno o los desastres naturales. Y ahora sí, en cuanto a las causas de una migración humana, en cambio, pueden ser más diversas. En los animales solo se dan dos, pero en relación a los seres humanos existe una infinidad de causas por las cuales se pueden determinar este tipo de movimientos humanos. Primero, la crisis económica por pobreza y hambruna. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar buscando oportunidades en otros lugares. Las guerras y conflictos armados, la violencia hace a menudo inhabitables las ciudades y los países, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia otras zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Tenemos los estilos exilios y persecuciones. Los cambios de régimen político suelen acarrear cambios radicales en las reglas de juego de la sociedad y en esos casos algunas personas o colectividades son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas expulsándolos fuera del país o bien huyen para salvar la propia vida. Los desastres naturales, cataclismos, desastres climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos y un gran etcétera de accidentes que dificultan la vida en un determinado lugar o en el lugar de origen son otra de las causas por las cuales obviamente las personas buscan migrar desde un sector hacia otro. En cuanto a las consecuencias de la migración, como toda acción tiene una consecuencia, vamos a ver a continuación las causas por las cuales, obviamente, las consecuencias que se dan en estos procesos de migración. Las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones en tanto el lugar de origen como en el país de destino, y como son los siguientes que vamos a mencionar. En primer lugar, los cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan. Y la de llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. Entonces son las características y que en muchas ciudades nosotros en los últimos años nosotros hemos podido observar, hemos podido percibir esa ausencia de personas obviamente y su incidencia en el decaimiento de la economía. Ya no hay quien compre, ya no hay quien consuma y eso genera grandes dificultades económicas. El intercambio cultural y étnico, la mezcla y el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas aportan insumos nuevos y frescos tanto a las sociedades de destino como al pozo genético de su población, potenciando la diferencia, la variedad y la riqueza cultural. En cuanto a a los cambios de la dinámica económica, los emigrantes a menudo envían dinero a sus familias que han dejado atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo, brindan fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces las riquezas que llevan consigo. Y por último tenemos la xenofobia. La residencia de la migración por parte de la población del destino pueden alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas que pueden llegar a afectar la integridad física y también la psicológica de las personas que se encuentran en situación de movilidad. O en relación a este último punto de la xenofobia, es uno de los temas más peligrosos que obviamente soportan nuestros migrantes tanto en Europa como en Estados Unidos. Obviamente es fácil identificarnos cuando somos latinos, diferentes a los ciudadanos americanos en este caso, y eso genera una gran aplicación
de este fenómeno que es la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Es el racismo, es el rechazo de las personas por su forma de ser, por su tamaño, por su color de piel, por su color de cabello, por su color de ojos y otras características más que buscan excluirles, pero esa exclusión se lo hace con violencia. Entonces son actividades que son totalmente peligrosas para los migrantes que se encuentran en estos países. Hemos visto en esta clase, hemos ampliado un poco más el tema en relación a las migraciones, causas, consecuencias de las migraciones, los tipos de migraciones que existen y también hemos explicado más a detalle la conceptualización de qué es la migración. Vuelvo y repito, hoy en día, la mayoría de los países, la mayoría de las familias, más que todo aquí en el Ecuador, tenemos un familiar que se encuentra en el extranjero, un familiar que ha migrado, especialmente por situaciones económicas. Y obviamente esto ha generado una incidencia tanto en la parte económica como en la parte social, tanto en el entorno familiar como en el entorno social inmediato. Y eso obviamente es como una gran malla que se extiende a través de todas las familias y obviamente esto genera un problema económico de liquidez también dentro de nuestro país. Estos son los temas que nosotros hemos visto, los temas que nosotros hemos ido analizando dentro de esta clase, un tema bastante álgido, un tema bastante importante en el cual nosotros y cada uno de nosotros obviamente estamos viendo, estamos, y siempre inmersos en el desarrollo de las actividades. Entonces, esos son los temas que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de la presente actividad. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. No me despido y más bien les invito a continuar en el desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que a partir de las 8:40 vuelven a tener conmigo otra clase más correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que nos estaremos viendo hasta la siguiente hora. Señores y señores, éxitos en el resto de actividades.